Shabbat Tov, ¿cómo están? Y Gutión Hoy tenemos un día muy especial, no es Pesach, Shavuot o Sukkot, sino que es el día 10 del mes de Kislev, el cual estamos transitando ya hace varios días, el día en el cual recordamos la salida de la cárcel del segundo Rebbe de Chabad, Mittler Rebbe Doiber, que si bien podría ser un evento únicamente conectado a la comunidad de Chabad, en realidad, como todo evento que le ocurre aún así a un líder de la generación, eso afecta a todo Clar Israel y no solamente en el momento que ocurrió, sino que se extiende hasta el día de hoy. Sabemos que cuando uno estudia judaísmo en general puede ser muy abstracto, muy difícil de comprender. Uno a veces estudia el Humash o estudia otros libros, a veces puede ser, o uno puede sentir que no está relacionado a la vida de la persona. Pero la idea del judaísmo es justamente que la persona pueda llevarlo al día a día, no solamente en momentos puntuales del año. La filosofía de Chabad que uno estudia, el libro de Tania para empezar, y otras clases que uno va dando o escuchando, justamente ayudan a que la Torá pueda entenderse de manera palpable, de manera práctica, y pueda afectar, pueda cambiar para bien la vida de la persona en el día a día. Vamos ahora a analizar un discurso jasídico del Rebbe hace varios años, en el cual él analiza un versículo del libro de Tehilim del rey David, que en su momento lo dijo como agradecimiento a Hashem por lo que le ocurrió, pero que en cada palabra de ese versículo hay enseñanzas enormes para poder, como dijimos, aplicar a la vida práctica de la persona. Así dice el versículo: Padab Shalom Nafshi, Mikra Blik y Berrabim Ayu y Madi. Hashem redimió, liberó mi alma en paz de lo que estaba cercano a mí, porque muchos estaban conmigo. En forma simple, cuando uno analiza la historia, David Amelech tuvo que escaparse de Yerushalayim, estaba en guerra contra su propio hijo, Absalón, que él sacó el reinado a su padre por lamentablemente malos consejos de la gente que lo rodeaba, y entró en guerra. Lo interesante es que la misma gente de Absalom entendió que el rey David era quien merecía seguir en el trono y terminaron ayudándolo. Por eso él agradece a Hashem por un lado que lo rescató, pero también le pide a Hashem que le dé éxito, o le agradece por la gente que lo terminó ayudando a él, a pesar de ser en principio enemigos de él. ¿Qué es esta idea de redención? Redimió mi alma, porque dice en paz, lo que estaba cercano a mí, y había muchos conmigo. Vamos a analizar cada detalle y vamos a ver cómo de vuelta dentro de la Torá escrita, que es los 5 libros de Moshe Rabbeinu, y después los libros que vinieron después, hay tanta riqueza para analizar. La manera correcta de estudiar es justamente esto, con los comentarios que hubo hasta el día de hoy, desde hace ya miles de años. ¿Qué es el concepto de ser libre? Básicamente, cuando uno estaba encerrado, por ejemplo, en la cárcel, o tiene alguien que se le oponga a la persona en una idea puntual, eso es liberarse. Justamente la persona no va a molestarme más, que la cárcel no va a tenerme más encerrado, o alguna situación en particular no me va a atar más, no me va a molestar a mí como me molestaba antes. Es lo que está el rey David diciéndole a Hashem: gracias por redimirme, gracias por rescatarme. El yudí también tiene que muchas veces agradecerle a Hashem que está libre, es una persona que puede moverse, puede hablar libremente, puede caminar libremente. No conocemos el concepto de esclavitud o algo Hashem, pero cuando uno lee los libros y lee también la historia de Am Israel hasta el día de hoy, lamentablemente todavía le es fresco de boca en boca lo que pasó en la Rusia comunista, lo que pasó en la Shoah. Sabemos que la libertad en ese momento era algo enormemente preciado, que la gente no podía moverse de su lugar, los que estaban exiliados en Siberia, a otros lugares de Rusia, que eran lugares realmente imposibles de vivir, o la gente que no pasó por la Shoah. Cada minuto de vida que uno estaba ahí realmente era algo terrible. Era un encierro completo, tanto físico como espiritual. Entonces, en el Teilim justamente expresamos
ese sentimiento que tuvo el rey David, y le agradecemos a Hashem justamente que nos redimió, nos libera de una buena manera como tiene que ser. Eso entonces es liberarse. ¿Y cuál es la oposición que muchas veces uno puede tener cuando es libre, Baruch Hashem, físicamente? Dice el Rebe, la tontería o la oscuridad. ¿Qué significa esto? Dice el rey Shlomo, el hijo del rey David, el hombre más sabio que hubo hasta el día de hoy: encontré una ventaja de la luz frente a la oscuridad y de la sabiduría frente a la tontería. Cual uno diría, es algo obvio que la luz es mejor que la oscuridad y la sabiduría mejor que ser tonto. No hay mucho para profundizar en el tema, pero el rey David dice, encontré o vi la ventaja que hay. Pero muchas veces podemos estar en un cuarto oscuro y nos acostumbramos a que esté oscuro. Y esta es la situación, punto. De hecho, cuando uno a la mañana está cansado y quiere dormir, que le prenda la luz, en realidad es algo malo, porque quiere seguir descansando. O a veces, como dice el dicho, la ignorancia es una bendición. El no saber que tengo que hacer algo o no enterarme de algo es de hecho bueno. En realidad dice el rey Shlomo, no, es lo contrario. Cuando uno descubre la luz, uno descubre que estaba en un cuarto oscuro, en un mal camino, quizá le estaban dando a la persona un consejo equivocado, o la persona estaba haciendo algo que no estaba bien como estaba haciéndolo, algo sencillo, por ejemplo. O, por ejemplo, la persona no podía entender cierta idea que se quería entender cuando uno va a la facultad, uno estudia algo, y ahora descubrió la idea, ahí ve la ventaja que hay en la luz y la ventaja que hay también en el ser sabio. Eso entonces es el concepto de libertad, salir del encierro, del obstáculo que tenía en ese momento. Y después sigue diciendo, ve shalom, en paz. ¿Por qué dice que estoy liberado o redimido en paz? Hay dos formas de librarse del enemigo, justamente. Podemos liberarnos de manera en forma de guerra o librarnos en forma de paz. Guerra, todos sabemos, es tomar en su momento una espada, un escudo o un arco y flecha y salir a la guerra a pelear. La otra manera es en paz. Que la misma personalidad que uno pueda tener es tan fuerte, irradia tanta luz, tanta energía, que el enemigo termina cediendo. No puedo meterme con este. Es como querer entrar a robar a la casa de alguien y un perro guardián que uno sabe que si cruza 1 milímetro de la puerta del dueño de la casa, no hay lo que hablar. El perro va a actuar y listo. El solo ver al perro rabioso y guardián y con los dientes bien grandes, va a alejarme de la casa, va a hacer que ni piense en robar. No solamente esa casa, quizá ninguna casa, del temor que me provocó. Acá el rey David está diciendo exactamente lo mismo. Hashem redimió mi alma en paz. No hizo falta ni siquiera ir a la guerra a pelear. El hecho de que Hashem me está acompañando hizo que mis enemigos simplemente desaparezcan. Tuvo que pelear, no hay duda de eso. Pero las guerras realmente las pudo ganar, pues David Amelech tenía una confianza en Hashem tan grande que eso anulaba, quitaba por completo la molestia del enemigo. Y después dice, mi Krabli, lo que estaba cercano a mí, uno puede ir a pelear a la distancia, por ejemplo, arco y flecha, la persona está a 200 metros de mi distancia, o puede estar pegado a mí y tengo que pelear con espada y escudo. Él dice, de los que estaban cercanos a mí, el enemigo estaba tan cerca a mí que había un daño realmente muy, muy palpable, pero aún así Hashem me liberó. Y dice Li, porque para mí, el concepto de Li en hebreo es que es inamovible, es tan firme que no va a cambiar. Esa fue la actitud del rey David en ese momento. Y eso tenemos que llevar para nosotros como enseñanza. Las unas palabras del versículo, con esto que hoy terminamos. Kibarrabim Ayumadim, porque los muchos estaban conmigo. Antes dijimos que era a nivel histórico, que la gente misma de Absalón lo terminó ayudando. Pidió por la paz del rey David. A nivel más práctico para nosotros, que es
por un lado dicen los sabios el concepto de tefilá betzibur, el concepto de rezar a Hashem, pero en comunidad. Hay una grandeza en rezar entre muchos frente a rezar solo, que lo que uno pide a Hashem jamás va a ser despreciado, jamás va a ser cancelado. Su importancia de ir a hacer tefilá al shul, tanto día de semana como Shabbat y las festividades. Y otra forma de ver el concepto de Rabín de muchos es el concepto de la Geulá, de la redención global que dijera más cuando Moshiach venga a ser inminente, que va a afectar a todos. Pero ¿cómo empieza? Con la libertad personal de cada uno. Esto mismo estamos viendo ahora. ¿Por qué ocurre? Porque el Yudí, o sea, Hashem lo planeó de esta manera. Hashem miró en la Torá y así construyó el mundo. Pero en realidad hay que ver las cosas también de otra manera. No es que el Yudí solamente afecta lo que le pasa a la Torá, o ven la Torá y ahí salen las cosas. En la Torá misma también podemos ver, y vamos a ver si la semana que viene, este concepto de redención. Cómo lograr que la Torá misma también se libere de su encierro, por así decirlo, y cómo logramos también llevar esto para la vida práctica de cada uno. Tendrán todos de vuelta un día para aprovechar de mucha fuerza, mucha energía material espiritual y os quiera podamos llevarlo para el resto de la semana.